Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos los que se están integrando a esta nuestra tercera sesión del programa de actualización de la red de comunicación de la ODUCAL. Vamos a ser muy puntuales, así es que vamos a dar inicio a nuestro evento en lo que vamos dando también acceso a nuestros invitados también que están en la sala de espera. Pues con esta tercera sesión concluimos este programa de actualización para las oficinas de comunicación y bueno, pues nos da mucho gusto que la anfitrionía de esta sesión sea de la subregión Cono Sur. Estamos hoy teniendo como invitados a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Está con nosotros la doctora Ingrid Bachmann. Más adelante la presentaré formalmente, pero bueno, es muy importante para nosotros también cerrar con este broche de oro nuestro programa de actualización. El día de hoy tenemos una dinámica un poco diferente. Estará con nosotros la doctora Ingrid con su conferencia. El tema de ella es contaminación informativa, desafíos conceptuales y tensiones prácticas en el combate contra la desinformación. Como saben, una vez que ella participa, al término, ustedes pueden registrar en el chat su nombre para darle la palabra y que le puedan hacer ya sea una consulta a la doctora o abonar con algún comentario o experiencia de su institución. Después de ese momento tomaremos la fotografía de este evento para para que quede en la memoria y para nuestra nota. Y al final les presentaremos las acciones que se realizaron en la red de comunicación durante el año y las que tenemos programadas para el próximo año para que las puedan ir también agendando. Pues muy bien, iniciamos entonces. Como les decía, nuestra invitada del día de hoy es de la Pontificia Universidad Católica de Chile y voy a presentar también su currículum. Ella es doctora en periodismo en por la Universidad de Texas en Austin. Es magíster en lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciada en información social y periodista también por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de investigación son sobre narración periodística, medios digitales, comunicación política, teoría de la comunicación y género. Actualmente ella se desempeña como profesora de los cursos de género, comunicación y sociedad, narración de no ficción, seminario de investigación, proyecto de grado, metodología avanzada para las comunicaciones 1 y 2. Pues para nosotros es un honor tener con nosotros a la doctora Ingrid. Un aplauso, por favor, desde la virtualidad y bienvenida, Ingrid. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, donde sea que estén en este momento. Agradezco mucho esta invitación a hablar de temas que me interesan particularmente, pero además yo creo que son preocupaciones de muchas personas. Se habla mucho de desinformación por estos días y claro, no es un fenómeno para nada nuevo, la desinformación, el engaño, además la manipulación de información con el fin de engañar, es tan antiguo como la humanidad probablemente, pero estamos ante un desafío muy particular en estos tiempos y de eso vamos a hablar relacionado con la velocidad, la magnitud y el alcance de la desinformación, sobre todo fomentado por todo tipo de tecnologías y plataformas digitales. No me voy a meter en la parte tecnológica, sí me voy a meter más bien en temas conceptuales, voy a tratar de no dar la lata con eso, pero sí de discutir que parte del problema es cómo entendemos, cuáles son, si así quieren, los bordes del problema, que es parte de hecho del problema, qué le decimos desinformación y a qué no, y a partir de ahí el cómo empezar a lidiar con este asunto. Voy a compartir pantalla aquí, si me pueden confirmar que se ve bien, por favor. Sí. Muchas gracias. Em, entonces la presentación se llama Contaminación Informativa y a mí me gusta hablar de contaminación porque
A ver, no es un concepto en sí mismo muy preciso tampoco, pero yo creo que el problema que vivimos actualmente es precisamente uno en que el espacio de la información, el ecosistema informativo, tiene estos problemas de polución o estas cosas que hacen ruido, que ensucian y que empiezan a enredar el trabajo que, por ejemplo, que hacen comunicadores, el trabajo de medios, el trabajo de periodistas y todo, y cómo incluso nosotros como usuarios lidiamos con la información. Y si pensamos en aquel dicho tradicional que dice un buen ciudadano es un ciudadano informado, el que la información pueda estar contaminada o el espacio en que tradicionalmente nos informamos no sea del todo ordenado o limpio o claro, supone un problema adicional en ese sentido. Eh, Se ha hablado mucho en los últimos años, pero el problema de la desinformación como tal probablemente se empezó a popularizar o empezó a ser un tema que se conversaba en todo tipo de ámbitos el año 2016, en que se empezó a hablar ya más masivamente de desinformación, por ejemplo, en el contexto de las elecciones estadounidenses presidenciales, cuando ganó Donald Trump, el Brexit en el Reino Unido y el plebiscito en Colombia, que se empezó a discutir sobre el rol que podría tener la difusión intencionada digamos, de información engañosa o de mentiras de plano para influir en una elección. Pero la verdad es que el tema de la desinformación es harto más complejo que eso y por eso para entender como esta crisis en la que estamos de entender qué significa información, qué es verdad, qué es mentira, partamos con que es un poco complicado igualar verdad con información y de hecho voy a discutir de eso un poquito más adelante en la presentación, pero tiene que ver con que el problema es complejo, que tiene muchas aristas y que tiene que ver con muchas dimensiones y por lo mismo el lidiar con la desinformación no se puede hacer con un botón así on-off, encendido y apagado con el que uno pueda solucionar el asunto y además muchas veces estamos atrás de lo que la tecnología o incluso intenciones más maliciosas puedan hacer con diferentes espacios a la hora de desinformar. Ahora, cuando hablamos de contaminación informativa o del espacio en el que estamos, la verdad es que se suelen mezclar diferentes conceptos y yo solo aquí voy a mencionar algunos, pero la verdad es que son muchos más que empiezan a enturbiar esta discusión o empiezan a enredar el debate. Incluso debates, por ejemplo, cuando se aborda esto en una lógica de esto se debería legislar, por ejemplo, o deberíamos tener alguna postura sobre estos temas, se empiezan a enredar estos conceptos y sus diferentes alcances. En general, cuando hablamos de algunos autores del ámbito anglosajón hablan de desórdenes informativos. La idea de desorden a mí no me gusta porque se puede relacionar con el de ciertas patologías, no sé, un desorden bipolar, por ejemplo, y a mí no me gusta, yo prefiero hablar de contaminación, pero ahí de nuevo está el problema de que no hay consenso en los términos. Pero uno, cuando hablamos de estos temas, está el de desinformación, y le pongo un asterisco porque además voy a hacer una bajada de qué significa desinformación propiamente tal, que de hecho en español, en inglés funciona muy bien probablemente disinformation, pero vamos a ver que en español no necesariamente funciona tan bien, porque de hecho en español una persona desinformada en estricto rigor, no es una persona que tiene información errónea, es una persona no informada, que no es lo mismo que estar mal informada. Entonces ahí los conceptos se mezclan, pero eso lo va a ver más adelante en esta presentación. Otro tema que hay y que, por ejemplo, popularizó el propio Donald Trump es esta idea de hechos alternativos, como mi verdad versus tu verdad, que en un contexto de posverdad, que fue este término que se puso de moda en los últimos 10 años, en que más allá de lo que parezca verosímil, verídico, que esté probado, lo que yo siento o el que yo creo prima por sobre cualquier evidencia que puedan presentar sobre algo, y el cómo yo siento, el cómo yo interpreto algo, podría ser más válido que evidencia factual sobre otro tipo de cosas. Está bastante probado también en diferentes contextos que hay gente que confunde sátira y parodias informativas. Esto es programas, por ejemplo, de televisión que se hacen en una lógica de parodia, de imitar lo que podría ser un noticiero, por ejemplo, o el de hacer titulares, comillas, falsos,
pero para hacer reír en un plan de chiste, por ejemplo, y que hay gente que no logra decodificar que se trata de un chiste. Uno puede ver, por ejemplo, en algunas redes sociales, en Twitter o en Instagram, cuentas que son parodias, por ejemplo, de medios establecidos, en algunos casos con nombres muy parecidos, u otros que son de nuevo, o sea, de plano, medios que no existen, pero que se llaman como un medio, así como... qué sé yo, World News, y es en realidad una cuenta parodia para reírse del entorno, de la verdad, pero muchas personas no necesariamente decodifican que eso es parodia, no necesariamente se dan cuenta, no tienen las herramientas para procesarlo, y esto también empieza a enredar el asunto. Hay evidencia de que hay gente que expuesta a sátira y parodia las interpreta como si fuese información real, verdadera, a pesar de que la intención de la persona que hizo ese mensaje originalmente no necesariamente fuese ese, de engañar, sino que simplemente de hacer reír. Hay varios estudios que sugieren que los usuarios en general reaccionamos ante lo que se ha llamado el clickbait, que son estos titulares o esta información que está hecha, pensada para que uno pinche, y por eso clickbait en el fondo es una carnada para que uno haga clic en algo, en una lógica de monetización básicamente de un modelo de negocio. Si alguien visita un sitio web son más visitas y uno podría tener ingresos por esa vía, pero que se consideran manipuladores. Y en ese sentido, al ser manipuladores, no se imagina lo que pasó usted hoy, o a que no sabe qué pasó hoy en el Palacio de Gobierno, por ejemplo. Y después pinchamos la nota, vamos hacia adentro y nos damos cuenta que era una noticia, por ejemplo, no era nada grave, no era nada serio, y esta podría ser algo muy real, o muy verdadero, me refiero a factualmente verdadero, pero que no era para sacarlo de esa lógica. No sé, rescataron un gatito desde el interior de uno de los jardines, por ejemplo. Entonces, claro, uno, usuario, se siente estafado o manipulado con ese titular que uno pensó o podría haber interpretado, parece que ocurrió algo grave o importante o serio en el Palacio de Gobierno, y en realidad solo lo que querían es que uno hiciera clic o algo así. Se ha hablado de noticias basura, que es todo un segmento de producción de contenidos que están presentados como noticias, pero que se hace, por ejemplo, para enturbiar el asunto, estirar de todo tipo de declaraciones, en el fondo, en el fondo hay gente que lo menciona así. Hay algunos autores que le dicen deliberadamente noticia basura a noticias de poco impacto, de poca relevancia social. En el fondo, cuando el foco, por ejemplo, en espectáculos o en ciertas celebridades, no sé, qué habrá pasado en el romance entre, qué sé yo, tal y tal persona, y no en asuntos más típicamente asociados a lo que tradicionalmente entendemos como asuntos públicos, temas de política, de economía, de relaciones sociales, por ejemplo. No hay consenso tampoco ni siquiera en este concepto, pero igual lo dejo planteado. La idea de propaganda, y por propaganda me refiero a acciones del Estado intencionadas para que se entienda o se difundan informaciones o contenidos para que sean a favor de ese gobierno o en contra de un cierto enemigo. Conocemos la propaganda de guerra, de hecho, y por ejemplo, probablemente buena parte de lo que está pasando actualmente en Ucrania y en la Franja de Gaza tiene que ver también con propaganda, con campañas organizadas de gente que nos quiere hacer entender o ver el problema solo bajo un cierto prisma o de cierta manera, y no necesariamente con acceso a datos verificados comprensibles. Eso es por mencionar los más conocidos, pero la verdad es que cuando hablamos de contaminación o de desórdenes informativos, tenemos todas estas realidades, además de información, pero además entre medio entran conjeturas, rumores, medias verdades, información sacada de contexto, por ejemplo, información incompleta, que empiezan a enturbiar y a ensuciar este fenómeno y nos empiezan a confundir. Y de hecho, en todo el mundo, crecientemente, las audiencias, las personas reportan dificultades para distinguir qué es verdad y qué no, o qué es importante y qué no. Y ahí hay un problema en tanto para los comunicadores como para los que somos receptores de esas comunicaciones, porque si no somos capaces nosotros de distinguir o de determinar cómo puedo saber si algo que me están diciendo es parodia, es verdad, es mentira, la verdad es que estamos en un escenario bastante complejo. Ahora,
Les decía yo que el concepto de desinformación en sí mismo es complicado, y yo la verdad es que para efecto de esto prefiero usar la distinción que hacen Wardle y Derksham, que distinguen niveles en el fondo en una matriz que mezcla factualidad versus mentira o engaño versus, digamos, la intención dolosa o la idea de crear daño. Y que redunda en tres conceptos, y voy a usar el original en inglés para el concepto porque creo que sirve para entender una distinción que a veces en el español no funciona o no se traduce del todo. En inglés se habla de disinformation, literalmente desinformación, para referirse a, y esta es la propuesta de Wardle y Derksham, para la entrega de información que es deliberadamente falsa. Esto es, deliberadamente engañosa. El objetivo aquí es engañar. Aquí hay una intención dolosa. El que crea y el que difunde esa información quiere engañar a otra persona. Sabe que lo que está entregando no es necesario, no es verdad, que está manipulado, alterado, modificado, y lo que quiere es causar el daño, en el fondo, que supone este engaño. No sé, eso en inglés es disinformation, tradicionalmente en español le decimos desinformación. Ahora, en inglés se habla de misinformation. La mejor traducción para eso en español es información errónea o incorrecta, pero el problema es que en español se acostumbra a traducir esto también como desinformación, y eso es complicado, porque aquí el tema es que puede haber información errónea, puede haber información equivocada, pero aquí no hay un objetivo malicioso, aquí no hay un objetivo de engañar. Perfectamente, por ejemplo, si a mí me llega disinformation en la lógica del dato 1, pero yo no sé que es mentira y la comparto con otros, en estricto rigor yo estoy amplificando desde mi perspectiva misinformation, información que es errónea, porque yo supongo que es verdad, no sé que es mentira, no tengo ese propósito de engañar. Pero el probar esa intención dolosa, esa intención de engañar, además es complicada, pero información errónea. Ahora, tenemos un problema adicional, y es que efectivamente cada vez más hay estudios que confirman que cuando la gente ve errores, por ejemplo, en los medios o en espacios de comunicación, asume inmediatamente que hay una intención dolosa, o bien que por lo menos hay una negligencia, y esa negligencia en el fondo la castigan. O sea, los medios no están haciendo bien su trabajo, o los periodistas están, no sé, al servicio del poder, y a veces puede ser un error muy genuino. O sea, yo que trabajé como periodista varios años, estoy segura de que más de una vez me equivoqué, por ejemplo, trabajé en periodismo económico, en una cifra, y claro, después la corregía, o en un nombre, estoy segura que le cambié el nombre a alguien, o de repente en una interpretación de algo. O sea, errar es humano, pero nos pasa que esto en un contexto de posverdad, de desinformación, de conjeturas y de todo esto que les mencionaba hace un rato, empiezan a enredar el asunto. Una tercera distinción que hacen Wardle y Derksham, que es el de malinformation o información maliciosa. La idea de la malinformation es que es información que es verdadera, o por lo menos donde sabemos es factual, pero cuya difusión es intencionada para causar daño. Por ejemplo, revelar secretos de estados o secretos de una empresa, por ejemplo, puede ser perfectamente información verdadera, pero se difunde porque el que sea conocida esa información, por ejemplo, una información privada, no sé, la difusión por ejemplo, de fotos íntimas de alguien, no sé, la foto de alguien, ese es el cuerpo de alguien, sí, pero ¿para qué se difunde? Para causar daño, para en el fondo afectar la reputación de una persona, así sea causar humillación, por ejemplo. Entonces eso es malinformation. Entonces, insisto, normalmente en español estos dos los traducimos como desinformación. Yo sugiero reservarlo, el de desinformación, solo para el que es en el fondo es doloso, el que hay una intención de engaño que es deliberado, o sea, y no simplemente el del error, porque es en el fondo... Es muy distinto, como decía una sobrina mía, es muy distinto decir una verdad que decir un cuento, así como sabiendo que es un cuento, a decir una mentira, o por ejemplo el perpetuar una idea de que uno está convencido de algo, que uno puede estar simplemente tener información incorrecta respecto de, no sé, de una fecha, de un dato, de algo. Entonces, primero así esas precisiones. Insisto, de esto no hay consenso
en el mundo, y de hecho se han planteado muchos otros conceptos relacionados con eso. Las plataformas digitales, por ejemplo, en el último tiempo han empezado a hablar de la integridad de la información. Y aparecen nuevos conceptos sobre este tipo de cosas que pasa cuando se saca información de contexto, por ejemplo, si califica de es mala información o desinformación. Y yo creo que se va a seguir complejizando porque son muchas las cosas que uno puede hacer a la hora de manipular y engañar. Y son muchas las maneras en que nos pueden desde meter el dedo en la boca hasta literalmente persuadirnos de cosas que no son verdad. En cualquier caso, si hay algo con lo que salen de esta presentación, les voy a pedir que por favor no usen el concepto de fake news o su equivalente en español de noticias falsas, porque es particularmente imprecisa. Como una noticia que se define como una verdad informativa va a ser falsa. De hecho, el concepto de fake news originalmente en inglés se refería para referirse a contenidos que estaban empaquetados para verse como si fuesen una noticia, que parecieran, por ejemplo, la portada de un periódico o que parecieran un despacho de un noticiero de televisión. Pero el concepto de fake news es particularmente imprecisa, pero además, y está bastante mostrado, y hay advertencia, por ejemplo, de la UNESCO al respecto, de la Relatoría de la Libertad de Expresión latinoamericana y de muchas otras organizaciones que se ha vuelto una etiqueta muy fácil de atacar al otro. Entonces, sobre todo en gobiernos autoritarios que usan la expresión fake news para básicamente desestimar el trabajo de periodistas y de medios, sobre todo cuando están ejerciendo su rol de lo que se ha llamado de perro guardián. O sea, cuando sale un medio o un periodista a investigar o revelar algo que, por ejemplo, un gobierno, sobre todo autoritario, pero no solo eso, lo ha hecho mal o que está haciendo algo corrupto, la manera más fácil de desestimar eso, no, es que la prensa, y suele serse además con esta lógica de atacar a todo, de que la prensa es fake news. Otra razón por la cual el concepto, entender este problema como de fake news es incorrecto, es impreciso, es porque supone que es un problema solo de noticias. Esto es un producto típicamente asociado a la industria informativa o al periodismo. Y la verdad es que la desinformación en muchos lugares, está súper demostrado, no se reduce solo a la industria informativa o lo que hacen los periodistas. Están los usuarios, están personas que no tienen nada que ver con ese ámbito, pero que, por ejemplo, no sé, todo tipo de campañas de propaganda, manipulaciones electorales o usuarios regulares que nos escapan de ese ámbito de la industria informativa o del mundo del periodismo, que no son necesariamente comunicadores, pero sí más bien agentes políticos o incluso por ejemplo, partes interesadas en todo tipo de cosas. Inventemos, a propósito de esto que yo les decía de el revelar información de una empresa, bien pueden ser simplemente operadores de una industria de otro tema, que lo que quieran es desinformar, engañar a las personas respecto de las propiedades o de las ventajas de un producto de la competencia. Y eso, en el fondo, no es un producto periodístico, y por eso hablar de fake news o de noticias falsas supone además reducir el problema como si esto fuese solo un tema de medios y de periodismo, cuando no lo es. Así que les voy a pedir, si algo salen de aquí, es no diga fake news. Ahora, la respuesta desde el periodismo y desde la comunicación al tema de la desinformación ha estado precisamente en que, la información, muchas veces nuestro acceso a la información o a los datos no puede ser del todo exacto o preciso, de ahí que haya errores. No sé, en algunos países, por ejemplo, el acceso a la información respecto de, por ejemplo, gastos, costos de dineros del Estado, es particularmente oscura o de plano es denegada. Varios países tienen leyes de transparencia, por ejemplo, pero no siempre es tan fácil acceder a ella. Entonces, el foco en general, desde el ámbito del periodismo y de las comunicaciones, ha estado, más que en hablar de desinformación, la intención dolosa, el engaño o no, es el tema de lo que es información factualmente falsa respecto de la evidencia disponible o la mejor evidencia disponible en este punto. De hecho, si han visto alguna vez estos chequeos, estas verificaciones, fact-checking, que viene desde la tradición anglosajona, sobre todo los estándares de ciertas agencias de fact-checking, como por ejemplo
la red internacional de verificadores, el IFCN en inglés, o ahora hay un consorcio europeo con esos temas. Una de las cosas que dicen que uno de sus estándares o de sus principios, de sus lineamientos a la hora de hacer verificaciones es poner las fuentes de la información por la cual determinan que un contenido puede ser falso, verdadero o engañoso. Es la mejor evidencia disponible hasta ese momento, porque es complicado determinar qué es verdad y qué es mentira, de hecho. O sea, podemos decir, no sé, información científica. La ciencia se ha equivocado. No sé si ustedes se acuerdan al principio de la pandemia del COVID, que la Organización Mundial de la Salud, como no estaba del todo segura que era un virus que se transmitía por el aire, que incluso dijo la OMS que no era necesario usar mascarilla. Después dijo, sí, son muy importantes y sí, por favor, mascarilla para todo. Pero es porque la información que había en ese momento no era suficiente para tener conclusiones. Ni hablar en el pasado todo tipo de errores que se han cometido con datos científicos, desde datos científicos mal interpretados hasta nuestra capacidad de acceder a cierta información. No sé, a principios de siglo estaban los mejores, digamos, la mente más brillante de este planeta, estaban convencidos que el átomo era la unidad indivisible de la materia, hasta que después se descubrió que sí, se podía dividir y que tenía incluso partes más pequeñas, como, no sé, neutrones, protones. Entonces, la evidencia disponible. Enfocarse en eso me parece que es importante a la hora, desde las comunicaciones y desde el periodismo, abordar el problema. El ámbito de acción del periodismo, de las comunicaciones, es el de entrega de información factualmente verdadera, que se pueda, y de desmentir o de, en el fondo, de contrarrestar la información que, para efectos prácticos, es factualmente falsa. Y ese énfasis en la factualidad de la información, más que en el engaño, más que en esa intención dolosa o maliciosa, me parece que es clave para la profesión, porque básicamente estamos ante un espacio que su tarea o, digamos, por definición, su trabajo tiene que ver con reportar verdades informativas, o sea, verdades respecto de asuntos públicos, en el fondo sobre políticas, sobre las personas que en el fondo que toman decisiones para poder informar a los ciudadanos y entregarle en el fondo los antecedentes necesarios para tomar decisiones o para entender su entorno. Entonces, el de verdad informativa, porque no es ni siquiera todas las verdades, todo lo que está ahí afuera, no, es las que son necesarias para funcionar en la esfera pública, en tanto sociedad, relacionado con otros. Me parece que ese foco es importante a la hora de restaurar la autoridad periodística respecto, y de los comunicadores respecto de lo que se hace en este escenario de contaminación informativa. Ahora, si bien el fenómeno de la desinformación se empezó a estudiar como en serio a partir de 2016, la verdad es que tempranamente empezó a aparecer evidencia de importantes consecuencias que tiene la exposición a desinformación. Y por desinformación vuelvo a la idea de información en el fondo que no es factualmente verdadera, que es maliciosamente engañosa. El informe de esta Comisión de Verdad, Confianza y Tecnología de la London School of Economics habla de los 5 grandes males, yo prefiero decirle 5 grandes consecuencias, perdón, ahí me adelanté la diapositiva, y tiene que ver con que la exposición a desinformación redunda, tiene consecuencias negativas importantes relacionadas con fenómenos de confianza. Uno es que genera confusión. Las personas ya no sabemos qué es verdad, en qué creer, qué no, y empezamos a dudar. Cosas que antes podríamos dar por sentada, por ejemplo, que lo que sale en las portadas de un periódico es verdad, o lo que está en el sitio web institucional de una universidad, por ejemplo, es lo que efectivamente está ocurriendo, y ya no necesariamente, porque además muchas veces te llega o recortado o sacado fuera de contexto, o lo ves, por ejemplo, en una red social, o te llega un audio de un amigo o un mensaje así compartido muchas veces por WhatsApp y ya no necesariamente sabemos, es como sí, no, esa confusión es un tema importante. 2, se ha visto que se fomenta el cinismo. Cuando hablo de cinismo no me refiero a cuando partimos de la base de que hay que dudar. Una cosa es tener un sano escepticismo y no creernos todo lo que nos digan, lo que me parece que es bastante sano
como actitud por la vida, así como no aceptar todo de buenas a primeras y que uno escoge a qué fuentes creer y todo. Pero cuando partimos de la base de la duda, del desconfiar, si por ejemplo aquí tenemos una encuesta que predice o que a propósito de la próxima elección en el país y los resultados, partir dudando, no, pero esa encuesta está manipulada, antes de siquiera saber cuál es el resultado de la encuesta, de la posibilidad que se puede encuestar a personas, de que existen las encuestas de opinión y que hay procedimientos y maneras de hacerlas. ¿Hay encuestas truchas? Sí. ¿Hay encuestas serias? También. Pero como la desconfianza es generalizada en todo tipo de cosas, es desconfianza respecto de los medios, pero también de las instituciones, por ejemplo, de encuestadores, del sistema político, del sistema electoral, de los partidos políticos, de los negocios y un montón de otras cosas más. Cada vez tenemos menos fuentes confiables o que consideramos que son en las que podemos creer. Hay evidencia que esto redunda en fragmentación. Hay gente que le dice polarización, pero por fragmentación me refiero a que tus espacios de información empiezan a ser segmentados y a dividirse y simplemente te quedas con aquello en lo que crees o aquello donde se construye un relato, una narrativa que te parece razonable, en la que crees y que precisamente empieza a reforzarse. Hay gente que menciona temas o que le ha dicho a este tipo de fenómenos, se han usado conceptos como cámaras de eco, filtros burbuja, pero la idea de que empiezas a encontrar en el fondo tu espacio afín, con contenido afín a lo que ya crees o que te refuerza ciertas creencias y empiezas a desestimar lo otro. Y en una lógica de posverdad, cuando empiezan a presentarte evidencia en contra de esas creencias, es muy probable que en el fondo, que no creas en esa evidencia y empieces digamos, a ponerte aún más firme en tu propia percepción, muchas veces errónea y puede ser o imprecisa. Entonces, fragmentación. El cuarto gran mal, según este informe de la London School of Economics, y que me parece que es importante entenderlo también a nivel de todos los usuarios, no solo como de quienes emiten estos mensajes, pero también de quienes los reciben, es el de, ellos le dicen irresponsabilidad. Cuando hay confusión, cuando hay cinismo y cuando hay fragmentación, es muy fácil empezar a decir cualquier cosa sin responsabilidad. Es que, en el fondo de una manera muy poco transparente. Fíjense, por ejemplo, mucha desinformación que llega por WhatsApp, que es un espacio particularmente difícil de estudiar, pero me llegó esto de un amigo. Ya, pero ¿quién es tu amigo? ¿De dónde? ¿Cómo es que te llegó? ¿Por qué lo estás compartiendo conmigo? Así cuando te llega un audio o un pantallazo que te llega de una conversación. Entonces, ese poder de dar significado a las cosas y que en algunas partes algunos políticos han empezado a aprovechar muy poderoso, que no, es que era mi opinión, no es necesariamente, es mi interpretación de los hechos, como para hacerse un poco de lavarse las manos respecto de información que puede ser factual o desmentida, pero en general con una intención muy poco transparente respecto de por qué dicen esas cosas, por qué se menciona, y hay en el fondo un acto de responsabilidad de quienes participan de estos espacios de comunicación importante. Y el último digamos, gran efecto, este gran mal asociado a la exposición a desinformación y la prevalencia de información que tenemos actualmente, tiene que ver con el de la apatía. Esto es el que estamos desencantados de todo, nos desconectamos de la sociedad, me encierro en mi propio mundo, ya no me importa el otro, y en algunos casos que se ha planteado que se empieza incluso a dudar de la democracia como la mejor opción. Aquí están todos para salvarse a sí mismos, están todos en el fondo es la elite arreglando los temas de la elite y aquí uno lo dejan votado, por ejemplo, si estoy convencida que la última elección de Estados Unidos en realidad la ganó el candidato A y no el candidato B, ya no voy a creer en el sistema electoral, ¿para qué voy a ir a votar, por ejemplo? No creo en las autoridades porque no fueron legítimamente electas, empieza a generar en el fondo este sentimiento ya no solo de apatía, pero también de actitudes que te desconectas de tu entorno, de tu sociedad, y la verdad es que eso supone un problema para cualquier democracia saludable. Entonces, también tenemos ahí un desafío importante. Además, para seguir complejizando el asunto, también estamos ante un panorama, un nuevo panorama informativo que claramente los tiempos que vivimos son muy distintos de lo que puede haber sido el ecosistema informativo hace 20, 30, 40 años.
y la verdad es que hay varios estudios que sugieren que la gran cantidad de oferta de información y lo fácil que es llegar con un mensaje a ciertas personas, por ejemplo, con un aviso pagado en Facebook, por poner un ejemplo, o con simplemente como reenviado muchas veces, que es la alerta que pone WhatsApp a ciertos tipos de informaciones, es que nos llega cotidianamente información que está fuera del ámbito de lo que tradicionalmente consideramos medios profesionales, y no me refiero necesariamente a medios tradicionales, pero sí a contenidos producidos por profesionales de la información, por periodistas, por comunicadores, pero además uno muy atomizado. Y en ese contexto en que tenemos tantas fuertes de información, tantos espacios, una abundancia de información, que la mayoría de nosotros dice que estamos un poquito abrumados con la cantidad de información disponible, se ha empezado a estudiar en ese contexto el cómo es que la gente decide creer o termina creyendo una desinformación u otra. Hay bastante evidencia que muchas veces hay procesos psicológicos de refuerzo, esto es, algunos dicen sesgos de confirmación, temas de identidad, en el fondo de me siento atacado, entonces información que confirma que yo soy víctima de esta situación o que yo estoy en desventaja, por ejemplo, suele ser más fácil de creer que otros. También hay bastante evidencia de que hay falta de pensamiento analítico, de pensar, por ejemplo, si un relato es coherente, y también incluso se habla de alfabetización o alfabetismo medial. Cuando yo les mencionaba que hay gente que confunde la sátira, que su objetivo no es necesariamente desinformar, pero sí hacernos reír, por ejemplo, un meme o algo así, con información real, empaquetada real, la verdad es que ahí tenemos un problema de gente que no está leyendo las pistas que tiene la información, ni hablar de, por ejemplo, prácticas verificadoras que podría tener cualquier ciudadano a la hora de empezar a compartir información con otros, que mira, si esto suena demasiado escandaloso, sensacionalista, quizás sería bueno chequearlo con otra fuente o revisar esta foto para ver si es tan así o asá, pero que no necesariamente todas las personas tienen las mismas herramientas o capacidades para distinguir este tipo de cosas. Eh, También hay evidencia en diferentes países del mundo que la exposición a desinformación y el creer, en el fondo termina redundando en creer cosas que son falsas, el que uno convencerse de cosas, y que esa información puede influir en juicios o evaluaciones. Por ejemplo, una desinformación que fue muy recurrente hace algunos años en Chile, en una lógica además de teorías de conspiración, que decía que la entonces presidenta chilena recibía dinero, ya sea o de la ONU o de la Open Society Foundation, por cada inmigrante haitiano que llegaba a Chile. Esto era una desinformación, además, con una lógica, básicamente un discurso muy antimigrante, racista también, porque era con los haitianos en particular, población sobre todo afrodescendiente que no hablaba español. Entonces esta idea xenófoba del distinto, del otro, queda exacerbada, pero empieza a generar básicamente un sentimiento de, claro, aquí hay gente que ellos no tenían derecho a venir, hay gente que se está beneficiando por traerlos para acá, todos ellos vienen y yo en cambio que vengo o sea, que vivo acá, que normalmente había hecho todo legalmente, no saco ni uno, y empieza a generarse este fomento, por ejemplo, antimigrante, el empezar a asumir que cada migrante que llegó es que llegó ilegalmente, en el sentido de no necesariamente siguiendo el conducto regular, sino que pagó por llegar acá, y empieza este discurso que empieza básicamente con un discurso muy antimigrante, que empieza a reforzarlo y termina igualando. Todos los migrantes son malos, todos los migrantes son, no sé, delincuentes o ese tipo de cosas, que es el discurso, por ejemplo, la desinformación antimigrante que suele darse o que se ha visto bastante en los últimos años. Y eso puede terminar en comportamientos muy reales, por ejemplo, en violencia contra personas migrantes, ataques físicos deliberados, y eso es un tema, o sea, que afecta a la convivencia, por ejemplo, social, la cohesión social y otro tipo de problemas. Dicho eso, así como un poquito de paños fríos, el mero exponerse a desinformación no supone creerla. O sea, no es que el que uno vea algo necesariamente se lo va a creer. De hecho, hay varios estudios que muestran que uno a veces cree en cosas erróneas o incorrectas por un montón de otras razones, y no solo porque uno se expuso a cierta desinformación. O sea, no sé, la gente que es, por ejemplo, tierraplanista, no es que crea que la Tierra es plana solo porque escuchó un mensaje de alguien que dijo, no, yo estoy convencido que la Tierra es plana, sino que tiene que ver con más bien un discurso anticiencia, con otras actitudes, con no sé, un tema de comprensión de fenómenos de naturaleza y un montón de
otras cosas que no son simplemente el que, no sé, vi un tweet en alguna parte o me llegó un mensaje de audio por otra y con eso bastó para hacerme creer algo. Ahora, este es el contexto chileno en particular, pero cifras como esta, hay algunas cosas que son particularmente malas en el contexto chileno, pero yo creo que también hay que entender la desinformación y los entornos, cómo lidiamos con esto en los contextos locales en lo que se da. En el contexto chileno, y la razón por la que menciono esta presentación, estamos ante una crisis de confianza muy generalizada en que no se cree en las instituciones. Esta es la encuesta Bicentenario, una muestra digamos, que se viene haciendo hace varios años en Chile, en que este es con digamos, muchas personas, en que si se dan cuenta, o sea, independientemente de cuál es el color o el partido del gobierno, tenemos una crisis importante en que la gente no le cree al gobierno, o no tiene confianza en los partidos políticos, en los parlamentarios, en la justicia, en los negocios, en la policía, se ha ido recuperando. Recién este año esta encuesta empezó a preguntar por las universidades y estamos ahí en un espacio que por lo menos todavía está a salvo, al parecer de que hay bastante confianza. Igual, trabajando en la universidad, me asusta un poquito que solo sea 46% y no más que eso, pero tiene que ver con, de partida, o sea, ese dicho que dice que no hay que atacar al mensajero por el mensaje, pero bueno, si vemos que si el mensaje viene del gobierno en el que ya no tengo confianza, de los partidos, de las empresas, de la justicia, en ese ámbito en que parto desde esa desconfianza de sí mismo, la verdad es que la desinformación, o sea, este es un espacio en que es un caldo de cultivo precisamente para la desinformación y para tratar de manipular, engañar en diferentes ámbitos, y razón por la cual, por ejemplo, el trabajo que se hace en las universidades es importante de seguirlo protegiendo en ese contexto. Voy a saltar esta diapo porque no es tan relevante. Ahora, la desinformación se puede contrarrestar, y eso yo creo que es importante decirlo desde el ámbito en que se hace en el ámbito de las comunicaciones. Me parece muy importante destacar el que en el fondo que uno no se puede quedar como de brazos cruzados y decir, o sea, y tirar la toalla y decir, no, aquí no se puede hacer nada, cierro todo y me voy para mi casa, porque esa la verdad que no es la solución. Dicho eso, no basta con simplemente salir a decir esto es falso o esto es verdadero. De hecho, hay algunos estudios que sugieren que el mero advertir de que ciertas informaciones podrían no estar verificadas, pone a la gente recelosa, a los receptores recelosa, es lo que se llama el efecto de verdad contaminado. O sea, si yo les digo, ojo, los datos que les voy a presentar, alguno de estos puede ser falso, la verdad es que es mucho más probable que empiecen a estimar que muchos más de ellos son falsos de los que efectivamente son, porque básicamente nos ponemos así como sobre aviso. Y es razón por la cual algunos investigadores sugieren que, por ejemplo, que el fact-checking, la verificación de informaciones del discurso público, podrían tener un efecto contraproducente, aunque la evidencia, por lo menos que más reciente que yo conozco, dice o mostraría que no se da ese efecto necesariamente. Y esto tiene que ver con que, a ver, el fenómeno de la desinformación y la contaminación, y a mí me parece que es lo más grave del problema, o sea, más allá de la apatía, la fragmentación, este cinismo que mencionaba hace un rato a propósito de este informe de la comisión de la London School of Economics, es que lo dicen, me parece muy bien, estos dos investigadores, Stefan Lewandowski y Sander van der Linden, que es que la desinformación, el problema más grave con la desinformación no es que te haga creer en una mentira específica o que en una información errónea en particular, no es que te haga creer, qué sé yo, específicamente que, no sé, que esta botella de agua no es agua, por ejemplo, algo particular, sino que básicamente pone en duda la posibilidad de saber, de conocer qué es verdad y qué es mentira. Básicamente te hace desconfiar de todo. Y ese escenario es particularmente complejo, es agotador, además para uno como usuario, pero particularmente complejo para los profesionales de las comunicaciones y de la información, porque establece
en el fondo, una premisa de lo que naturalmente se había tenido como la autoridad profesional para determinar qué es verdad, qué es mentira, qué es información, qué no información, se ha puesto en duda. Y eso, esa puesta en duda, la verdad es que le ha restado piso y certeza incluso a lo que hacemos. Cuando empezamos con dichos como no tengo pruebas, pero tampoco dudas, no estoy segura que me estén mintiendo, pero sí, en realidad sí estoy segura que me están mintiendo, la verdad es que empieza todo a complicarse, que más allá de la evidencia, de lo que podamos decir o de las fuentes que podamos creer, se está partiendo una premisa en el fondo de la duda, del recelo, que hace este trabajo particularmente complicado. También hay varios estudios que sugieren que, claro, que la extensión del fenómeno de la desinformación ha redundado en un escepticismo con los medios profesionales. De hecho, el mayor exposición a desinformación suele ir correlacionado con una preferencia por medios alternativos y por fuentes, sobre todo alternativas de contenido. Y no me refiero aquí a medios independientes por medios alternativos, me refiero a que no son necesariamente medios producidos profesionalmente. Entonces, si empezamos a dudar, en el fondo, si somos desconfiados, eso de duda de todo, la verdad es que también empezamos a dudar del periodismo como profesión. O sea, esta gente que está coludida con otros, lo que dicen no es verdad, están solo para engañarte, la tele miente o ese tipo digamos, de frase que terminan diciendo el que básicamente aquí no es la verdad lo que mueve a estas personas, sino que el manipular, el engañar. Y eso es un escenario particularmente complejo. Para hacer una frase a propósito de un discurso de un contexto histórico chileno específico, la contienda es súper desigual. Es muy desigual en esta pelea de lo que antes hacíamos y cómo se trabajaba digamos, desde el trabajo profesional de informar. Tenemos desafíos que son bastante nuevos y en que se les ha atacado bastante importante. Por ejemplo, además, que si bien la información se puede contrarrestar, la desinformación no es infalible. O sea, no basta con salir a desmentir, a decir esto es verdadero. De hecho, no todas las personas son igualmente receptivas a ella. Los seres humanos somos muy malos para reconocer que no tenemos razón. Entonces, si alguien sale a desmentir algo que tú crees, da lo mismo toda la evidencia que tengas. Hay personas que van a ser particularmente obstinadas y tercas con eso, y da lo mismo la evidencia que le entregues, cuán factual sea, todos los datos que pueda presentar, en algunos casos algunas personas van a insistir en lo que creen. Hay algunos estudios en el contexto anglosajón, no he visto estudios en esta línea en el ámbito latinoamericano, pero no tengo razones para pensar que sería distinto, es que muchas veces la corrección corrige la creencia, el fondo, el dato concreto que puede crear, pero no necesariamente la actitud. Esto es, a propósito del ejemplo que les puse sobre migrantes haitianos en Chile. Puedo efectivamente convencerme y creer que ya, vale, nadie estaba pagando porque estas personas llegaran y nadie recibía dinero porque estas personas llegaran, pero sigo teniendo yo una actitud antimigrante igual. No modifico mi actitud a pesar de que se me corrija una desinformación, por ejemplo. Esto no es transversal, pero en algunas personas es perfectamente posible que, por más que uno le logre corregir la desinformación y hacerle ver los datos y que te la crea, no necesariamente va a cambiar su perspectiva sobre las cosas. Pero sí se puede, pero en el fondo es como esto de dulce y de gras. La desinformación sí se puede contrarrestar, sí se puede trabajar con ella. Hay que lidiar con ella y de hecho voy a terminar esta presentación con algunas sugerencias sobre qué podemos hacer de diferentes espacios para tratar de ponerle en el fondo un límite más claro a la desinformación y tratar de lidiar con ella. O sea, yo parto con no tirar la toalla porque se puede trabajar, se puede lidiar con ello. Un dato, por ejemplo, esto sí lo hemos estudiado en contextos latinoamericanos, esta es evidencia de un estudio en Chile en particular sobre fact-checkings o verificaciones en dos contextos muy distintos, uno relacionado con desinformaciones sobre la pandemia del COVID-19, otra sobre las elecciones presidenciales del año 2021 en Chile, y verificaciones. Esto es un experimento y no los voy a marear con los detalles de este gráfico, pero sí entender esto, que este es el grupo de control, en el fondo la gente que no fue parte del experimento, que no recibió una manipulación, gente que recibió solo desinformación y gente que recibió la
un chequeo, un fact-check. Y consistentemente la gente que recibió una verificación, que vio en el fondo un desmentido, esto es verdad, esto es falso, con esa típica lógica de un fact-check, así como de cuáles son las fuentes, cuáles son los datos, la verdad es que la gente tenía creencias más precisas que el mero grupo de control. Y eso me parece que es importante. El fact-checking logra corregir desinformación, funciona. De hecho, estos mismos estudios de 2021-2023 que hice con un colega en la Universidad Católica, es que incluso muchas veces da lo mismo el formato exacto de esa corrección, lo que importa es corregir, o sea, da lo mismo si lo hacemos con un tipo de etiqueta, con un tipo de timbre, con imágenes más grandes, más chicas, con colores, sin colores, probamos diferentes opciones. La verdad es que el mero hecho de salir a desmentir o a establecer esto es verdad, esto es mentira, funciona. Y eso es importante, o sea, hay una tarea de, claro, ¿cuál es una parte del problema con el chequeo, la verificación, el periodismo de verificación que le dicen algunos, o el fact-checking? Es que uno no puede salir a chequear todo. Hay cosas que se consideran no fact-chequeables. Por ejemplo, no sé, creencias religiosas. O sea, no es tarea de un profesional de la información salir a decir si esta creencia religiosa es verdadera o no. Opiniones personales, así como, no sé, yo encuentro que el café tiene mejor gusto que el té. O sea, eso es una cosa que es totalmente subjetiva, no tiene que ver con información factualmente verificable y hay espacios en los que no se puede verificar. En política, tengo la impresión que algunos políticos han empezado a aprender eso y han empezado a presentar muchas veces desinformación con una lógica de opinión. Ah, pero eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo siento, más allá del dato, y eso también es peligroso de tratar de controlar o de llamar a la desinformación cuando es desinformación propiamente tal, pero también de repente exigir así como responsabilidades y ajustes de cuenta en ese sentido. Ahora, ¿qué se puede hacer para lidiar con toda esta, más allá de todas estas, en el fondo, estos escenarios y conceptos que hemos establecido? Tengo aquí algunas sugerencias, son generales, pero en diferentes ámbitos de qué podemos hacer desde el mundo del periodismo, desde el mundo de las comunicaciones para lidiar con este problema. Uno, que es muy importante, es el educar a la población. Y en esto me refiero a políticas públicas relacionadas con mejorar, por ejemplo, la alfabetización medial y digital, y permitir que las audiencias puedan reconocer desinformación, pero yo también creo que esto también pasa por las universidades y los propios medios de educar a la población respecto de prácticas, de procesos, de maneras de hacer. En algunos países han visto, por ejemplo, que hay mucho desconocimiento respecto de cómo ciertos temas se vuelven pauta o terminan saliendo en las noticias, o por qué, no sé, que una vez una persona que me dijo en un estudio es que ¿por qué todos los periódicos tienen la misma noticia en portada? Y que tiene que ver con prácticas profesionales de que bajo los criterios de qué es lo que define una noticia, lo más importante son estándares profesionales de temas de conflicto, de proximidad, de cercanía y un montón de relevancia, que definieron que sí, todos pusieron este evento puntual en portada y no otro, y no es que se hayan coludido, que se hayan llamado unos con otros y vamos a poner esto para, no sé, ocultar esta otra información o algo así. Yo creo que hay un trabajo importante, además porque esto no es solo, se suele entender que es algo escolar, y yo creo que no es solo algo de época escolar o de primeros años de educación. Yo creo que este es un proceso constante, o sea, desde un principio, sí, probablemente en el colegio o en la escuela nos deberían enseñar sobre este tipo de cosas, pero es un proceso constante que va a seguir permanente. Ahora que, por ejemplo, los desafíos que supone la inteligencia artificial y empezar nosotros mismos a pensar un poco más respecto de que hay imágenes, sobre todo la inteligencia artificial generativa, que hay imágenes que pueden haber sido generadas muy realistas, muy verosímiles, pero que no necesariamente son factuales o verdaderas. Deepfakes, titulares o noticias que parecen estar, o sea, están redactadas como estaría redactada probablemente una noticia verdadera, pero que no necesariamente es verdad. Yo creo que también tenemos que empezar a entregarle las herramientas a las audiencias, a las personas, para distinguir y reconocer desinformación, para que ellos mismos sean más resilientes ante la desinformación. Un segundo tema que me parece que es muy importante, que tiene que ver con restaurar la autoridad periodística, de volver a
convencer y reencantar a las audiencias de que el periodismo, los medios, el trabajo, digamos, periodístico profesional, se guía por estándares profesionales y que en el fondo es un trabajo orientado a reportar verdades, en el fondo que tienen esa autoridad para contar esas verdades y que no simplemente nos están al servicio del poder o que es manipulación, otro tipo de cosas. Y eso pasa, por ejemplo, por transparentar procesos. He visto algunos estudios, algunos trabajos, algunos medios que han empezado a hacer cosas como, por ejemplo, poner notas explicativas, cortitas, pequeñas, de por qué una noticia fue presentada, por ejemplo, con esas fuentes y no con otras, por qué con ese foco y no con otro, o por qué esa noticia fue en portada y no otra. Transparentar, explicar, decisiones editoriales. En más de alguna parte hay gente que dice que desconoce cuál es la política editorial de un determinado medio y por qué salen ciertas cosas y no otras, o por qué en el fondo entiende el mundo de una manera y no de otra. Explicar más procesos, maneras de hacer, que de hecho es una de las lógicas que yo les mencionaba hace un rato de lineamientos de procesos de verificación de desinformación, de fact-checking, y que ha funcionado muy bien porque tienen este estándar de, mira, esto se hace de esta manera de transparentar. Eso incluye incluso el reconocer errores de una manera mucho más transparente. Me parece que muchos medios son muy malos para reconocer cuando se equivocan y asumir esos errores, corregir cuando corresponde. O sea, me equivoqué, esto no debió haber sido así, se debe haber explicado, el transparentar incluso esa explicación. Y a veces también pasa por otro tipo de cosas como de detalles. Por ejemplo, una típica manera de desinformar es sacar información o imágenes de contexto. Una imagen que era, por ejemplo, o una noticia que era de hace 3 años sobre un fenómeno X y que puedo, en el fondo, le saco la fecha o omito ese dato y lo empiezo a difundir como si fuese algo nuevo. Entonces, por ejemplo, The Guardian, un diario británico, ahora empezó a poner con un destacador amarillo la antigüedad de la nota encima de la foto, además para que no sea fácil de trucar o de eliminar, con esta noticia es de hace 5 meses, esta noticia es de hace 3 años, esta noticia es de hace 10 años, para que uno no caiga con que cree que uno está viendo información nueva cuando no lo es. Por ejemplo, entonces explicar más, entregar esas herramientas, discutir un poco más sobre procesos que se está pasando, por qué las cosas se hacen de la manera que se hacen, porque si lo relacionamos de nuevo con alfabetización medial y digital, no todo el mundo entiende este tipo de proceso, el cómo se hace el trabajo que se hace en ámbitos periodísticos y de comunicación. Yo creo que hay un rol importante de uno, usuario, también hacerse responsable de cuánto uno contribuye a estos fenómenos. Está súper demostrado que la gente hasta el día de hoy todavía confía más en otros humanos, en otros seres humanos a los que por lo menos conoce o que cree que son humanos, más que en algoritmos y bots. Y por lo mismo es muy importante que uno no comparta todo lo que le llega, que uno también se dedique a pensar, detenerse unos 5 segundos de repente cuando te llega, no sé, una comunicación, una información por WhatsApp o por otra vía. No sé si se acuerdan hace un par de meses que empezó a dar vuelta una información que José Luis Perales había muerto y tuvo que salir, y todos lamentándose, ay, qué pena que murió Perales y las canciones, y terminó saliendo el propio Perales a decir, estoy vivo, estoy acá, como, no tengo idea de dónde salió esa desinformación, no tengo idea de dónde, cómo es que partió, pero de repente así como pensar, o sea, yo creo que en los años que vivo a Luis Miguel también lo han matado 48 millones de veces, y por eso mismo cuando me llegó la noticia de que Luis Miguel está muerto, yo misma ahora la pienso y reviso, voy a revisar si está en otra fuente, pero eso de revisar, de repente revisar algún antecedente, si esta noticia solo está en una parte, la verdad es que quizás conviene googlearla o ver si es que está en otros medios, si es la única fuente, revisar imágenes y no compartir todo lo que me llega, porque eso es amplificar la desinformación. Puede ser con una intención no dolosa de parte mía, pero termina amplificando el fenómeno, entonces de repente ser uno también más responsable con la información que uno comparte y que está amplificando. Y fijarse también, por ejemplo, en las etiquetas que a uno le llega. O sea, en WhatsApp aparece perdón, reenviado muchas veces. Entonces, esa ya debería ser una alerta para nosotros. A ver, si fue reenviado muchas veces y no es un chiste, no es un meme, quizá uno debería analizarlo de que, a ver, como quién se beneficia con esta información del cual que yo me lo crea, es tan así, revisar si es que está en otra parte o no. Uno hacerse responsable, insisto, de lo que uno está haciendo, tanto como usuario como profesional de las comunicaciones.
Esto es una parte más interesante del ámbito académico, pero yo insisto que tenemos que entender el fenómeno de la desinformación en los contextos específicos en que se da y generar conocimiento, evidencia científica sobre cómo opera. Está claro que los detalles de la desinformación, los alcances de la desinformación no opera igual en todas partes. Hay cosas que es un fenómeno que es global, hay cosas que son transversales, no sé, por ejemplo, algo que está bastante extendido por estos días en muchas partes, poner en duda, cuestionar la legitimidad o la transparencia de diferentes procesos electorales. En el caso de Chile, por ejemplo, en todas las elecciones aparece el que hay votos marcados, que se robaron una urna, que votan los muertos o personas que están muertos aparecen votando, pero esa en un contexto chileno es bastante fácil de probar como falsa, dado cómo opera el servicio electoral chileno, de hecho en el que es una de las pocas instituciones que todavía en las que se cree bastante en Chile, y porque se puede salir a explicar, y de hecho el propio servicio electoral chileno ha salido a desmentir ese tipo de cosas de vez en cuando. Pero en otros países, si ya tenemos duda de la legitimidad de elecciones, si empezamos, y en nosotros mismos empezamos a amplificar, cuidado con compartir esta información, la verdad es que tiene que ver con a qué se está apelando. Está súper demostrado que la desinformación se viraliza más cuando apela a tres emociones muy básicas: rabia, miedo, ansiedad. Si es algo que me genera emociones y que genera esas emociones, deberíamos, por ejemplo, a propósito del corregir, pensar y revisar, deberíamos, por ejemplo, en paso número 1, pensar, a ver, ¿esto es deliberado que quiere generarme estas emociones? Porque uno, y cuando empiezan a entrar esas emociones, uno se salta el juicio racional muchas veces y deja de evaluar la información así si es coherente o no. Pero empezar a entenderlo, en qué contexto, a propósito de qué se desinforma, a quién se le cree y a quién no, qué etiquetas funcionan y cuáles no. Incluso las verificaciones, ese gráfico que le mostré a propósito del experimento que realizamos en Chile, también supone entender, a ver, el corregir de esta manera como se viene corrigiendo, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. ¿Funciona en Chile? ¿Es igual o no? ¿Tiene otros efectos? Yo creo que hay que entender eso de una manera bastante ordenada para y entender mucho mejor el cómo, cuándo, qué es lo que la gente entiende como desinformación, qué es lo que se realiza. Muchos de los estudios sobre desinformación, la verdad es que se han hecho con una lógica como de autorreporte o como impresionista, de preguntarles, por ejemplo, a ustedes, usted, ¿cuán preocupado está de la desinformación? Y la verdad es que como hablamos tanto de ella, mucha gente dice que es un tema grave e importante. Y sí, es un tema grave, pero también hay que entender que no es una cosa que está en todas partes. Ahí sí, gracias. Hay un investigador anglosajón, por ejemplo, Sasha Altai, que dice que tenemos la idea de que Internet está lleno de desinformación. Y lo que él dice, no, Internet está lleno de memes, luego de entretenimiento, o sea, de actividades de entretenimiento, básicamente, de videos chistosos, de memes, de humor, no sé, el video de las vacaciones de alguien. Luego, en términos de cantidad, es información y luego es desinformación. Es un porcentaje menor, claro, es un porcentaje que es menor, pero el que estamos expuestos regularmente, que tiene consecuencias importantes, pero tampoco se trata como de crear un pánico de que todo es desinformación, porque eso alimenta esta lógica de que del cinismo, de la confusión, de la desconfianza, de la fragmentación. Entonces también el ponerle un poco de paños fríos al fenómeno y no estar haciendo la araca por todo, y eso implica el tampoco no acusar a cualquier persona de desinformación inmediatamente, a veces puede ser simplemente información errónea, imprecisa, empezar a entender que no toda manipulación necesariamente es maliciosa, hay diferentes fenómenos, y empezar a entenderla en su contexto, cómo la gente la recibe, cómo se da, cómo se explora. Aquí tenemos un problema que es importante, y es que está claro que el grueso de la desinformación actualmente se difunde por canales a los que no es muy fácil acceder para estudiar. WhatsApp, redes sociales como Twitter, que ahora, por ejemplo, es cerrada, y de hecho la API de Twitter, ahora uno no puede acceder a esos datos. Facebook, entonces es muy difícil de estudiar, por ejemplo, cómo se viralizan ciertas cosas, pero los estudios que se han alcanzado a hacer demuestran que sí, que tienen un rol importante a la hora de transmitir. ¿Por qué digo que es importante entender contexto y producir conocimiento? Porque por ahí van a salir las soluciones. O sea, yo siempre digo que para cualquier problema, sin datos, sin evidencia, no podemos hacer un diagnóstico, y sin un diagnóstico adecuado, digamos correcto, no podemos plantear soluciones. Un estudio en Chile, por ejemplo, de un investigador, Marcelo Mendoza, sobre
contenidos que fueron demostrados como falsos, esto es desinformación, que se viralizaron en redes sociales, hizo un análisis léxico y descubrió que consistentemente la desinformación suponía una menor barrera de comprensión lectora. Usaban un lenguaje típicamente más sensacionalista, pero además era más fácil de comprender que información, por ejemplo, seria, correcta, verificada, rigurosa. Entonces, el también trabajar, a ver, si la desinformación es más fácil de entender en términos de comprensión lectora que la información correcta, verificada, también supone un desafío para nosotros de cómo hacemos que la información rigurosa, verificada, sea comprensible, llegue a más personas y se pueda entender. Actualmente también pasa que muchas veces la información correcta, verificada, está detrás de un muro de pago, en cambio la desinformación está de libre disposición. También entender que hay esos procesos, cómo la gente, dónde la gente accede a información, cómo que se informa, hay que tratar, me parece, que entenderla mejor para tener una mejor solución. Pero dentro de todo, para mí, es como de raya para la suma, como decimos aquí en esta facultad, todo desde, o sea, desde el ámbito profesional del mundo de las comunicaciones y del periodismo, ¿qué es lo que se puede hacer? Hay que hacer bien el trabajo. O sea, hay que seguir reportando verdades informativas, hay que corregir cuando uno se equivoque, hay que explicar lo que uno hace, hay que hacerlo bien. Tengo súper claro que se ha vuelto más difícil en parte por los cuestionamientos al trabajo profesional y también en parte por la precarización laboral en estos ámbitos. O sea, cada vez es más lo que se exige a una persona que se tiene que volver, que tiene que hacer muchas cosas y eso se presta para cometer errores en procesos, en maneras de hacer, pero si uno en el fondo vela por la calidad de la información y por verdades informativas, la verdad es que uno está haciendo un trabajo para contrarrestar la desinformación y lidiar con eso. Más allá de la etiqueta específica que usemos, más allá del nombre, entender que la responsabilidad profesional que uno tiene es la de decir verdades informativas, reportar respecto de información con la mejor evidencia factual disponible, y que cuando no es así, por ejemplo, transparentar, explicar, corregir, porque eso es lo que va a restaurar la confianza y eso es lo que también va a ser más útil para las audiencias. Hacer bien el trabajo, hay todo tipo de incentivos, pero claro, toma tiempo, toma recursos, no solo digamos de tiempo, recursos económicos, un trabajo bien hecho es más intenso, es más complicado, pero también en el fondo es un trabajo que es más responsable en ese sentido. Muchas de las menciones, que aprovecho para pasar mi dato, muchas de las cosas que he mencionado acá, no todas están en el sitio efectofactcheck.cl, que es donde está mucho sobre el tema de desinformación conceptualmente hablando, pero también sobre periodismo de verificación, un estudio que hicimos con otro investigador acá, por si lo quieren revisar, es solo aprovecho para pasar el dato, pero con eso termina la presentación, la dejo abierta a consultas, comentarios y cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid, por tu participación, muy enriquecedor. Levantamos entonces ahora el momento para diálogo y preguntas. A aquellos que quieran participar, agradecemos, coloquen en el chat su nombre para darle la palabra y que puedan hacer su pregunta, o como hemos hecho en eventos anteriores, les digo, es un momento de diálogo. Si alguien también tiene algo que compartir sobre este tema, es decir, cómo ustedes como responsables de comunicación o desde el ámbito en el que estén, se han enfrentado con la desinformación. O igual pueden levantar su manita para Alejandra Reyes. Gracias, buen día a todos. Pues Ingrid, un placer haber estado en la conferencia. Creo que empatizo con muchas de las cuestiones que mencionas y digo, hice algunas anotaciones que quisiera compartir. Primero, como comercial, ayer justamente uno de los egresados de la UNIVA en México recibió el Premio Nacional de Periodismo 2022 y justamente destacando pues una trayectoria de más de 50 años a favor de la verdad. Entonces, pues bueno, eso fue una noticia que traemos o que nos ha traído mucho júbilo a la universidad. Y pues bueno, en esta lucha contra la desinformación a menudo se presentan tensiones entre la libertad de expresión y la necesidad de controlar información. Yo había puesto justo el contexto latinoamericano porque creo que es una realidad en la que coincidimos y que hace muy difícil muchas veces el llevar la verdad a la sociedad. Pero, ¿cómo equilibrar estas tensiones de manera efectiva sin comprometer pues, los principios democráticos? Porque como institución educativa
pues muchas veces también es un reto el dar exposición o dar escaparate a publicaciones que los alumnos realizan y que de alguna manera pudieran, pues de repente, herir susceptibilidades. Efectivamente es muy complicado y de hecho cuando se suele hablar de todo tipo de normas o regulaciones, ya no solo leyes, pero no sé, incluso códigos de honor si quieres, sobre esa información, empieza un tema muy complicado con la libertad de expresión. Yo creo que aquí, en más de un lugar se ha usado efectivamente la excusa de proteger, qué sé yo, la integridad de la información para censurar, para callar voces disidentes, o sea, eso es un hecho, eso también es tan antiguo como la desinformación. Yo creo que aquí o la respuesta va por varias vías. A ver, hay una que tiene que ver con la libertad de expresión, significa, en sentido práctico, es que tú tienes la libertad para expresar, para decir cosas, pero no te exime de las responsabilidades de lo que estás expresando. Y existen delitos como, por ejemplo, según diferentes países, calumnia, difamación, injuria, delitos contra la honra o contra el honor, ese tipo de cosas. Hay muchas cosas, por ejemplo, todo esto que se ha llamado, por ejemplo, en contextos, sobre todo se dan en juventud, por ejemplo, todo tipo de denuncias de violencia o de abuso sexual, que muchas veces, que es la imputación de un delito específico, pero claro, como la justicia tarda, muchas veces no responde como la víctima quisiera o no se siente reconocida en su víctima, que se organizan estas campañas de esta persona es un abusador, esta persona es un violador, y eso es muy complicado, porque claro, si no tienes la evidencia, si el proceso no está, en estricto rigor estás difamando a una persona. Ahora, la prueba de la verdad, lamentablemente, sobre todo en casos, por ejemplo, de violencia sexual, es muy difícil. Muy distinta, por ejemplo, un plagio, y si yo expulso a un estudiante por plagiar un trabajo, mucho más fácil de probar, y me dicen, pero ¿por qué no expulsa al abusador? Bueno, es que tengo que demostrarlo, no puedo llegar y echarlo. Entonces, hay un desafío. Yo creo que pasa por entender con normas estas de convivencia. O sea, el expresar supone también hacerte responsable de lo que estás expresando. Si estás acusando a alguien, en el fondo no es llegar y acusar, no es llegar y decir, o sea, no confundas opinión con hecho, que es otra cosa que también se suele confundir en la libertad de expresión, porque es libertad de expresión de todo tipo de cosas. Expresar tu opinión, expresar, por ejemplo, de hecho, la libertad de expresión en muchos países está asociada a la libertad religiosa. Entonces, ¿qué manifestaciones religiosas puedes hacer? Entonces, entenderla en ese contexto me parece que es muy importante. Y a la hora de educar a las audiencias, y no solo a nuestros estudiantes, pero a jóvenes y todo, entender que básicamente la libertad de expresión significa el que te tienes que hacer responsable también de ese derecho. O sea, tienes libertad de circulación, sí, en la mayoría de los países, pero también la ley dice que tienes que respetar el semáforo, por ejemplo, o que hay límites de velocidad. Entonces yo creo que hacer estos símiles de entender es que no todo vale, no cualquier cosa, y siempre entendiendo que no dañes el derecho de otro, o la libertad del otro, es ahí donde empezamos, porque es un tema de convivencia, básicamente. Ahora, sí, yo creo que parte del problema que tenemos es que hay muchas cosas que todavía están, sobre todo en términos de regulación o legislación, están en un ámbito muy vago, muy impreciso. Por ejemplo, la difusión de fotos íntimas en muchos países, por ejemplo, a propósito de que puede ser muy maliciosa, muy en un plan de humillación, pero en muchas partes no es un delito, porque es una foto que es verdadera. Puede haber sido mal habida, mal obtenida, pero no sé, el hackeo en algunos países, por ejemplo, el acceder a, no sé, un repositorio privado no está contenido. Entonces, de repente también cómo hablamos de estos temas. De hecho, yo a eso le digo deliberadamente pornografía no consentida, como poner el foco aquí, no hubo consentimiento, pero legalmente eso no está, por lo menos en Chile no está establecido así. Entonces, también entender de que hay varios vacíos y que vamos a tener que irlos resolviendo en tanto comunidad o como sociedad, el cómo respondemos a estos temas, a qué toleramos y qué no toleramos en plan de convivencia, en plan del respeto del otro. Pero básicamente no hay una respuesta simple. Muchas gracias, digo, y aprovechando un poco el micro, si se puede. Me queda claro que la investigación es una función sustantiva de las universidades. Creo que ahora coincide pues con mucho de lo que nos has comentado esta mañana. Creo que la investigación es el canal también muchas veces para pues abonar a las verdades pues, que se investigan en la actualidad. Pero como institución educativa, ¿cómo podemos colaborar pues igual de manera efectiva con otros actores como los medios de comunicación o organizaciones gubernamentales? Porque también nos pasa mucho, ¿no? Mandamos boletines de prensa de actividades que realiza la institución, que abonan al bien común, etcétera, y pasan desapercibido, y muchas veces pues con este fenómeno de la desinformación, el que aparece en la portada. Eh,
cómo podemos colaborar o cómo podemos impulsar esta relación pues con quienes tienen realmente los foros y los canales para llegar a la mayor parte de la audiencia. Es difícil porque además muchas veces el que tiene ese foro, tiene también sus propios intereses creados, tiene sus sesgos, algunos a veces no reconocidos, que no se dan cuenta de, por ejemplo, no sé, voy a inventar, confío menos en universidades con alguna afiliación religiosa que en otras, solo por ponerte un ejemplo, que podría pasar. A ver, el trabajo es duro en ese sentido, pero yo siempre creo que aquí esto pasa por establecer esos lazos, o sea, es la consistencia. Va a tomar tiempo trabajar con esa persona y cuesta aún más cuando muchas veces uno es más permanente que las personas a cargo de estos foros que suelen cambiar manos, se cambian de un gobierno a otro, o la rotación es más alta, pero yo creo que para usar una frase muy religiosa, así como por sus obras los conoceréis, en el fondo ser consistente en que el trabajo que uno hace es de calidad y todo. Ahora, la gran ventaja de muchos espacios digitales es que son de bajo costo para nosotros difundir nuestro trabajo. Ponerlo disponible, transparentarlo, entonces si no está en el espacio en que quieres, por lo menos sí lo estás difundiendo de alguna manera, y no quedarse con solo eso, porque si te esperas a que en el fondo que el comunicado te lo recoja otro, no se va a enterar nadie, o sea, también tratar de llegar a la audiencia que te interesa llegar a través de estos otros canales que puedas tener una relación más directa, menos mediatizada probablemente, es más trabajosa, porque supone mucho más trabajo, pero por esa vía, pero también cultivar esos lazos de confianza con los tomadores de decisiones y con las partes involucradas, sí. Muchas gracias, sería todo de mi parte, Mari. Gracias, Ingrid. Continuamos con Marcela Velasco, que también ya escribió la pregunta en el chat, pero le damos voz para que la realice. Adelante. Muchas gracias, Mari. Bueno, Ingrid, pues muchas gracias por toda la información tan valiosa que nos compartiste esta mañana. En este contexto de la información, desde la Universidad Católica de Chile, ¿ustedes tienen alguna serie de guías o lineamientos que apoyen a los profesores en su práctica diaria con los alumnos para poderlos orientar en cómo recibir y discernir la información obtenida, y principalmente también ahorita con tanto auge que tiene la inteligencia artificial, que también lo mencionaste? Gracias. Vale, gracias por la pregunta. Hasta donde eso no hay una guía formal establecida, sí tenemos algunos lineamientos generales, sobre todo las personas, por ejemplo, en la Facultad de Comunicaciones, que en la que trabajo, en que lidiamos más con estos temas, que tenemos que dar como los 10 como consejos más básicos. Hay otra línea de investigación particular con inteligencia artificial, pero son recomendaciones, la mayoría que están disponibles en todas partes, del tipo verifica la fuente, ante la duda, no sé, por ejemplo, guías sobre cómo hacer una búsqueda reversa de imágenes para tratar de ver si alguna imagen fue manipulada, la idea de entregar ciertas herramientas como de ese juicio crítico analítico, que son guías, la mayoría que se basan en las mismas que tiene, por ejemplo, la UNESCO al respecto, sobre cómo verificar información. A mí me parece que la guía de la UNESCO es bastante buena en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Creo que ya no hay más preguntas. Doy unos segunditos nada más para corroborar. Tenemos aplausos de Victoria. Muchas gracias. Pues muy bien, con esto entonces quiero agradecer a la doctora Ingrid Bachmann su participación muy enriquecedora, y los invitamos a prender sus cámaras para hacer la fotografía aquí con ella del evento. Los invitamos a ir prendiendo sus cámaras, a ir sonriendo. Mari Carmen, perdón, que no Niris, encontré. adelante. Soy Niris, ¿qué tal? Saludos a todos. Yo no pude levantar la mano, no encontré el icono por alguna razón extraña, pero quisiera hacer una especie no sé, de comentario, porque me surgió una inquietud a lo largo de la conferencia. Entonces, no sé si Sí, eso sí, adelante, adelante. En lo que todos van por el cepillo, la sonrisa, y van prendiendo sus cámaras. Muchas gracias. Bueno, primero que nada decir que estoy particularmente encantada con el tema porque tengo como serias razones profesionales y personales para que el tema de la desinformación y como respuesta a la alfabetización mediática sea un tema que me compromete. Así que he disfrutado muchísimo la ponencia.
Sobre el tema particular del concepto fake news y lo que ha dicho Ingrid en su exposición, reflexionaba yo, no sé si pasa en todo el contexto latinoamericano, pero tuve experiencias particulares, por ejemplo, en República Dominicana, en lo que pienso que hay situaciones en lo que el concepto es apropiado para referir, para describir lo que ocurre. Por ejemplo, cuando estamos ante el caso de un pseudo periodista, que es alguien que actúa como periodista, pero no lo es ni por formación ni por experiencia. Efectivamente, yo no encuentro otro concepto para decir lo que él está haciendo. Y que está tratando de promover como si fuera información que no sea fake news. Entonces, quería decir eso sobre el término porque lo uso particularmente para referirme a eso que, como digo, no sé si es una problemática de toda América Latina, de otros países, pero por lo menos en mi país es común y yo diría que incluso en desarrollo. Y decir a manera complementaria que también cuando veía en la exposición donde decíamos sátira informativa, también hay sátira, uno podría decir en un sentido quizá como irónico, sátira mediática, porque todos estos medios digitales y a veces incluso estructuras más formales que se prestan a un ejercicio, vamos a decir, que no es profesional de la comunicación, son también una especie de sátira mediática, es decir, uno pudiera decir sátira informativa, sátira del medio como estructura también, y creo que es otro gran problema que también me ha tocado a mí personalmente en mi ejercicio ver. Entonces quería hacer ese comentario porque me quedé con las inquietudes y reflexionando sobre esa realidad. Es un muy buen punto. Yo solo menciono que el tema de fake news, el problema es que se ha vuelto una manera fácil de denostar el trabajo del otro o incluso de la opinión contraria. Como yo no creo eso, eso es fake news. Yo, por ejemplo, el caso particular que mencioné, yo diría pseudo periodismo o de plano le diría desinformación, la verdad. Eso es desinformación, eso no es verdad, eso es manipulación. Yo creo que eso es más directo y más preciso. Pero también, claro, de nuevo, tiene que ver con contextos específicos en los que nos movemos. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias a Ingrid y a Niris. Pues ahora sí estamos listos, prendemos todos nuestra cámara para dar una gran sonrisa y Cristian nos ayudará con la toma de fotografías. Ok, sonreímos. 1, 2, 3. Tomamos una segunda. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias a todos por esas sonrisas matutinas acá en nuestra región y ya vespertinas en algún lugar del mundo. Pues miren, vamos a hacer brevemente una presentación. Les queremos compartir lo que ha hecho la red de comunicación este año. La mayoría de ustedes han sido parte de estas actividades. Para los que no ubican todavía muy bien a la estructura de la red, bueno, su servidora como jefa de la oficina de rectoría en UNIVA, la Universidad Católica en México. Tenemos a nuestro enlace también de la subregión México, Centroamérica y el Caribe, que es Andrés Beltramo Álvarez de UPAEP. Está también, que han tenido oportunidad también de ya saludarla en algunos eventos, a Jessica Martínez, ella es el enlace de la subregión andina. Tenemos como enlace de la subregión Cono Sur a Verónica Guarda, de la Pontificia Católica de Chile, y en este momento tenemos pendiente nuestro enlace de la subregión Brasil. Dentro de nuestro plan de trabajo teníamos lo que es el programa de actualización para las oficinas de comunicación, que es esto que estamos viviendo, la difusión del encuentro de rectores en Educal que tuvieron con el Papa en mayo, el 5º encuentro en la subregión Brasil que tuvimos, y la difusión de la Asamblea de Rectores de UCASAL. Tuvimos, les decía entonces, nuestra primera sesión del programa de actualización, en el cual participaron 96 personas de 39 universidades. Tuvimos también nuestra segunda sesión, que hablamos de la transformación de las comunicaciones con la inteligencia artificial. En esta segunda sesión participaron 71 personas de 32 universidades de la ODUCAL,
Y bueno, el día de hoy estamos clausurando este programa con nuestra tercera sesión. Tuvimos también en días anteriores, normalmente hacemos un encuentro presencial, lo tuvimos en el mes de septiembre en Sao Paulo, Brasil, en la Universidad de San Camilo. Tuvimos la asistencia de 50 participantes y este año un gran logro fue haber tenido a 8 universidades brasileñas en el evento. Próximamente la UDUCAL celebra su asamblea número 20, es una asamblea general intermedia, se realizará en la UCASAL, en la Universidad Católica de Salta, en Argentina. Y bueno, como saben, se celebra el 70 aniversario de la UDUCAL. Tendremos en ese mismo evento el seminario de internacionalización y bueno, estaremos solicitando a los comunicadores de cada una de las universidades pues la difusión al interior de sus instituciones de este evento. Y para el próximo año, para que vayan haciendo agenda y alcancía en sus presupuestos, tenemos el encuentro presencial en la Universidad de la Santa Cruz en Roma, el 16, 17 y 18 de septiembre. El tema del evento es Construyendo Puentes, Comunicación, Identidad y Confianza. Esos serán los temas. Y bueno, ya está listo el sitio para que tengan esta información básica. Pronto abriremos ya lo que es el registro para ponencias o buenas prácticas y para registro al mismo. Pues para nosotros es un gusto haber tenido el día de hoy a Ingrid con nosotros. Muchísimas gracias, Ingrid. Te haremos llegar obviamente tu constancia y a todos los demás también les enviaremos a su correo, como en cada una de las sesiones, las instrucciones para que puedan descargar su diploma de participación. Pues con esto concluimos nuestro plan de trabajo anual. A todos los que han estado con nosotros durante este año compartiendo, muchísimas gracias. Gracias a las oficinas de comunicación, a las oficinas de mercadotecnia que se sumaron también con nosotros, a profesores y directivos de diferentes instituciones. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan un excelente día.